Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y el año pasado el gobierno de Estados Unidos investigó a Apple y la catalogó como una compañía monopolista. Sin embargo, aunque todavía no hemos tenido una demanda de forma oficial, la batalla para poder controlar a Apple ha comenzado. Déjame contarte. El pasado mes de julio, tanto Apple como otras compañías testificaron en una comisión de representantes y senadores de Estados Unidos en la cual buscaban encontrar si alguna de estas compañías funcionaban como un monopolio. En esta comisión se determinó que tanto Facebook, Google, Apple y Amazon funcionan de forma monopolista y que algo se tenía que hacer para poder frenar a estas empresas. Pero bueno, señoras y señores, este día ha llegado, ya que estos representantes y senadores han sometido varios proyectos de leyes que, si se firman, buscarían cambiar cómo es que operan tanto Apple como otras de estas compañías gigantes del mundo de la tecnología. Luego de una investigación de antimonopolio de 16 meses, el director de este comité, David Cicilline, y los otros miembros sometieron leyes con las cuales buscan hacer más justa la competencia y el mercado tecnológico. Según Cicilline, estas compañías han operado por años de forma no regulada y tienen mucho poder en la economía, lo cual no le permite a otras compañías poder competir justamente con Amazon, Apple, Google y Facebook. Lo sorprendente de todo esto es que es un proyecto bipartidista. Esto significa que tanto los demócratas como los republicanos están trabajando en conjunto para poder hacer realidad estas leyes. Esto lo que significa que entonces estas leyes tienen mucho más combustible para que se puedan hacer realidad y se lleven a cabo y se puedan firmar, con la cual entonces se buscaría controlar cómo es que funcionan estas compañías de tecnología. Sin embargo, para poder frenar a estos monopolios, estos representantes y senadores han sometido 5 proyectos de ley que ya tienen un borrador, y ahora te voy a explicar de qué se tratan estas leyes y cómo y qué efectos pudieran tener en compañías como Apple. La primera es la ley de opciones en línea e innovación. Mediante esta ley, estos políticos quieren prohibir que haya conducta discriminatoria por parte de estas compañías dominantes. De esta forma, se le permitiría a los pequeños negocios competir mejor, ya que frenaría el poder de estas empresas de promover sus servicios por encima de los de la competencia, como por ejemplo en el caso de Apple, que Apple Music tenga un lugar más cómodo y privilegiado que Spotify. Si esta ley se implementa, esto significa que pudiéramos estar viendo mucho más competencia entre las diferentes compañías y aplicaciones, pero queda esperar cómo entonces esta ley se aplicará al caso específico de Apple. La segunda es la ley de oportunidades y competencia de plataformas. Con esta ley, el gobierno de Estados Unidos quiere prohibir las adquisiciones de parte de estas compañías grandes, de compañías pequeñas que representan una amenaza contra ellas, como también prohibir la compra de compañías que les permita expandir o solidificar la posición de mercado que tienen estas empresas. Con respecto a cómo se aplicaría esta ley a Apple, sería bien sencillo. Entonces ahora el gobierno le estaría limitando o frenando un poco el proceso de adquisición de Apple de compañías pequeñas, para que entonces Apple no siga destruyendo la competencia y estas compañías pequeñas puedan seguir viviendo y entonces poder seguir compitiendo contra Apple. Sin embargo, creo que esta ley está más enfocada en el caso de Facebook, que compró tanto WhatsApp e Instagram y entonces ahora prácticamente domina todo el mercado de la mensajería. La tercera ley sería la acta para ponerle fin a los monopolios de plataformas digitales. Con esta ley, los senadores quieren eliminar la habilidad de estas compañías o plataformas de usar su poder y control de su propia plataforma para promocionar más sus propios servicios, lo que coloca en desventaja a la competencia, quitando de esa manera la habilidad de que exista un mercado justo. Esta ley, si se hace realidad, podría entonces prohibirle a Apple utilizar su propio sistema de pago para todas las transacciones que se hacen en el App Store. Algo que yo sé que muchas compañías, tanto como Epic Games y Facebook, quieren que pase para que entonces haya un poco más de competencia con el sistema de pago. Incluso esta ley se pudiera utilizar para que entonces Apple Music no tenga tanto poder en el mercado y en el ecosistema de Apple, para que entonces haya un poco más de competencia con Spotify y Apple Music, algo que sin duda alguna ha sido bastante polémico y ha llevado a demandas en la Unión Europea. Otra ley propuesta es la Acta Access, o una ley que busca mejorar la compatibilidad y competencia entre plataformas, permitiendo que se pueda cambiar fácilmente entre ellas.
De esta forma, estos políticos quieren que se reduzcan las barreras de entrada a una plataforma y que se reduzca el costo de cambio, permitiendo que haya más funcionalidad entre ambas plataformas y que sea fácil migrar la data de una plataforma a otra. Esto fue algo que se mencionó varias veces en el juicio de Apple versus Epic Games sobre cuánto es el costo de cambiarse de Apple. En este juicio se mencionó que es bien difícil, según el análisis de Epic Games, que entonces es muy difícil salir de Apple a pesar de que es más caro todo en el App Store y en la tienda de aplicaciones. Sin embargo, queda por ver cómo entonces esta ley se puede implementar en Apple y cómo es que funciona, ya que ya la compañía ofrece herramientas para poder migrar tu información a Android, e incluso también en Android hay aplicaciones para poder migrar tu información directamente de Android a la plataforma de Apple. La última ley que se propuso es un incremento en tarifas si dos compañías se quieren unir. Este dinero lo estaría recibiendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Negocios para que puedan hacer investigaciones más robustas sobre si dos compañías se deben unir o no. Creo que por ahora Apple no ha tenido ningún problema con respecto a cuáles son las compañías que compra, así que yo creo que esta ley sin duda alguna está enfocada en frenar un poco lo que hizo Facebook cuando adquirió WhatsApp e Instagram. Pero bueno, ahora que tenemos estas propuestas de leyes, ¿qué pasará? ¿Veremos algún cambio? Debemos recordar que todavía estas leyes están en etapa de borrador y no se han hecho ley, y ni siquiera sabemos si en realidad todas estas 5 leyes se podrán hacer realidad. Lo importante que también tenemos que recordar es que cualquier cosa que pase, Apple sin duda alguna apelará y batallará para que estas leyes no se hagan realidad y no le apliquen a esta compañía, para que entonces Apple pueda seguir preservando su modelo de negocio. Sin embargo, no podemos olvidar que estas leyes se sometieron por ambos partidos políticos, lo que significa entonces que hay sin duda alguna mayor chance que se hagan realidad, ya que ambos partidos que están en el poder aquí en Estados Unidos están sometiendo estas leyes para que se hagan realidad, lo que entonces pudiera colocar más probabilidad de que estas leyes se hagan realidad y que veamos algún tipo de regulación a Apple. Aunque todavía es muy temprano para comenzar a especular sobre qué tipo de regulaciones se pudieran implementar a Apple, yo creo que sin duda alguna estaremos viendo algún cambio a cómo es que opera este sistema de pago dentro de Apple, que es el punto más conflictivo y más problemático tanto para compañías como Epic Games, Facebook, Spotify y otras. No podemos olvidar que esto es lo mismo que prácticamente está sucediendo en la Unión Europea, así que cada vez hay más gobiernos y países que se están uniendo y creando posibles demandas para entonces regular a Apple, para que de esa forma haya mucho más competencia en este mercado de tecnología, en el cual prácticamente se ha convertido en un monopolio por parte de estas compañías grandes del mundo de la tecnología, como lo es Apple, Facebook, Google y Amazon. Obviamente nosotros aquí seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, para traerte los videos más rápido posible de todo lo que está pasando con respecto a la posible regulación que pudiera recibir Apple en un futuro cercano. Con el inicio de esta batalla entre Estados Unidos y Apple, hemos creado una lista de reproducción con los videos que hemos hecho con respecto a este tema, para que entonces puedas visitarlos ahí, puedas ver la historia de todo lo que ha pasado entre Estados Unidos y Apple, para que también entonces en un futuro puedas encontrar ahí todos los videos de lo que pase después de esta batalla legal entre Estados Unidos y Apple. Bueno, ya hemos llegado al final del video. ¿Qué tú piensas sobre estas leyes y esto que se está proponiendo por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Crees que es algo que ya debe suceder? Déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.